Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Macedo. Soy estudiante del Diplomado Saberes Docentes en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. En este pequeño video les podré platicar un poquito sobre el trabajo que he venido llevando con mi grupo, que es Primero B, el cual está conformado por 17 alumnos. 8 de ellas son niñas y 9 de ellos son niños. Están en edad de entre 6 y 7, 5 y 6 años. Y bueno, el proyecto que yo he realizado es conozcamos y fomentemos las maravillas de la lectura, que está dentro de los proyectos de los libros, proyectos de aula y proyectos comunitarios en los campos formativos del lenguaje y de lo humano a lo comunitario. Se planificaron dos proyectos en se relacionaban muy bien, entonces se hizo un campo interdisciplinario. También tomando en cuenta todos toda la parte diagnóstica, que era lo que necesitaba mi grupo. Bueno, en este proyecto se llevó a cabo en el mes de noviembre. Se realizaron también, se tomó en cuenta las tradiciones mexicanas. Los textos que estuvimos trabajando fueron las leyendas tradicionales de México y algunas extranjeras. En este pequeño proyecto se empezó con la realización de unas preguntas diagnósticas sobre qué les gustaba leer o qué les gustaba. En este caso, mis alumnos son de primer grado, aún están en el proceso de lectoescritura. Ya les preguntamos, las preguntas detonadoras fueron qué les interesaba, qué les gustaba que les leyeran, si conocen los audiolibros, o si les leía a sus papás, sus hermanos mayores, algún amigo, vecino, etcétera. Después empezó a investigar sobre la leyenda. Ellos empezaron a investigar una leyenda mexicana y de ahí eligieron un personaje. Tenían que identificar diferentes características del personaje, cómo era, de dónde era, en dónde se había originado la leyenda, cómo se lo imaginaban, el tipo de vestimenta que llevaba o describían la leyenda, o de manera tradicional, que era lo que ya habían como determinado durante el proceso de la leyenda, o de generación en generación, que se había venido adecuando. Como los niños llevaron varias versiones. Por ejemplo, una de las leyendas que más se repitió fue de La Llorona. Sin embargo, veíamos que había algunas pequeñas diferencias. Entonces les platicaba sobre las adaptaciones que vienen dando la leyenda, dependiendo de todas dependiendo de la zona del país en donde se cuente. Después de eso, adecuaron un vestuario los alumnos, de lo que ya tenían en casa. Eso fue ya en una parte de los productos finales. Adecuaron un vestuario. Los niños compartieron su leyenda en un café literario, decía ahí en uno de los proyectos, en el campo formativo de lenguajes. Sin embargo, dentro del mismo proyecto decía que se podía adecuar para que los alumnos vieran otra posibilidad para el alimento. En este caso nosotros le pusimos la lechita literaria. La organización fue la siguiente: los alumnos eligieron pues la leyenda, el personaje, investigaron características del personaje, origen de la leyenda, y las adaptaciones que se había venido dando conforme al tiempo. Después investigaron, adaptaron su vestimenta, se comentó en clases, hizo un borrador sobre algún resumen de la leyenda y un dibujo, y se presentó con los padres de familia. Los padres de familia también asistieron a la lechita literaria
escucharon la leyenda de sus hijos, la vestimenta, se hizo retroalimentación sobre el proyecto y se evaluó, ese fue el producto final. Los papás hicieron buenos comentarios sobre ellos, se les pidió su opinión, cómo habían visto este proyecto, les interesó mucho también a los papás porque realizaron también algunas entrevistas como tarea, que era lo que les gustaba leer a los vecinos, a los familiares, a los amigos. Se dieron cuenta que en México se lee muy poco. En el libro de Nuestros Saberes había un apartado donde decía que en México solamente lee de 3 a 4 libros por año, y obviamente pues se les preguntó a las personas que por qué era esta falta de de interés hacia la lectura. La mayoría de las respuestas manifestaba que era por falta de tiempo, porque trabajaban, porque no tenían el hábito, entre otras. Entonces ya durante el proyecto los papás y familiares que participaron pues se dieron cuenta de la importancia de leer, la importancia de fomentar este hábito en sus niños, sobre todo porque están en el proceso de lectoescritura. A grandes rasgos, este fue el trabajo el proyecto o mi plano didáctico que se realizó. Y pues se hizo también una evaluación, que es una lista de cotejo donde aparecían varios rubros como la participación, exposición, investigación de leyendas, las tareas, entre otros aspectos que se pudieron manejar. Al final se le dio esa lista de cotejo a los papás con la retroalimentación de los alumnos, algunas sugerencias para ir fomentando el hábito de la lectura. Y bueno, esto sería a grandes rasgos todo lo que se trabajó en este proyecto de mi plano didáctico. Muchas gracias.